podía sospechar el famoso viajero veneciano Marco Polo, al dar cuenta de las fabulosas riquezas que atesoraba la isla semifantástica de Zipango, situada al oriente de la China, que dicha región, de la que solo vagas noticias logró adquirir, había de preocupar, como preocupa a los sabios y a los curiosos en la segunda mitad del siglo XIX. Ni tampoco los atrevidos navegantes que en la centuria decimosexta y víctimas de una terrible tempestad arribaron a las costas de Japón al ser recibidos y agasajados por aquel soberano a quien Méndez Pinto conoce con el nombre de Rey de Bungo. Podían calcular los sencillos y amables japoneses hubieran de llevar a cabo, andando el tiempo, sangrientos actos que determinaron la expulsión de los extranjeros del gran archipiélago oriental. Y aún a aquellos que confiaban en los resultados de la famosa expedición norteamericana de 1853, les ha sorprendido la rápida revolución que, al destruir el régimen feudal de 1871, ha transigido con los progresos del viejo mundo, organizado a la europea, el ejército, la marina, la administración de justicia, el régimen político, hasta las costumbres que van a perder su carácter primitivo. No han transcurrido muchos años desde que era empresa arriesgadísima traspasar el límite de los terrenos concedidos a los europeos y americanos, aunque parece que son de ayer los repetidos asesinatos con que los terribles samuráis o guerreros de dos espadas satisfacían su odio inveterado hacia los extranjeros y, sin embargo, en la actualidad, puede el viajero escrutar los misterios del delicioso suelo japonés recorriendo en cómodo yate los canales que cruzan los pintorescos paisajes de la gran isla, sin temor de ser molestados por los pacíficos naturales del país. En poco tiempo, ¿cuántas metamorfosis ha sufrido el archipiélago de Nippon? ¿Y de qué distintos modos le han considerado los exploradores europeos? Cuando las persecuciones religiosas hicieron derramar la sangre de numerosos mártires cristianos, el Japón era una comarca bárbara e inabordable, poblada por seres sin entrañas, enemigos de todo progreso, ajenos a la más rudimentaria cultura. Poco tiempo después, los viajeros hacían resaltar las bellezas de aquel país, el original aspecto de sus pobladores, los encantos de su campiña, la poesía de sus casas de té, pero como contraste de tan agradables descripciones, no dejaban de hacer mérito del noble deshonrado que con gran solemnidad se abría el vientre en presencia de sus deudos y amigos, ni del samurái que no podía envainar la espada sino después de haberla enrojecido con la sangre del primer extranjero que hallaba a su paso. Fragmento del relato del embajador plenipotenciario español a la Indochina, Melchor Ordóñez y Ortega, en 1881. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para Big One Media emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. Le invitamos en esta ocasión a acompañarnos en un fascinante viaje a través de los ojos del coronel de Infantería de Marina, don Melchor Ordóñez y Ortega, basado en su libro Mitad cuaderno de bitácora, mitad diario, una misión diplomática en la Indochina, descripción del viaje de la Legación Especial de España al Imperio de Annam y Reino de Siam, dando en 2 años la vuelta al mundo. 1882. Este vídeo analiza su visión sobre el Japón de la era Meiji. Esta obra es un ejemplo excepcional de las primeras descripciones de Japón Meiji, hechas por los viajeros españoles. La formación multidisciplinar del autor le permitió analizar las costumbres, el arte, los monumentos y la naturaleza del archipiélago japonés desde una perspectiva sosegada y crítica, ofreciendo interpretaciones de tópicos apenas conocidos en España. Expondremos de manera literal cuál era su visión y comprensión de Japón y su entorno, incluidas sus visitas a diferentes tiendas para la ampliación de su colección personal. En definitiva,
le ofrecemos una visión detallada de los primeros ejemplos de patrimonio japonés documentados en España. Acompáñanos en este viaje único y revelador. Personalmente es un tema que me encanta y con el que empecé gran parte de mis investigaciones y conferencias, y por eso lo he guardado durante un tiempo. No se olviden de apoyar al canal con sus pulgares arriba y sus comentarios. Les animo, como siempre, a compartir y valorar los comentarios del resto de seguidores del canal y sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Preparen las maletas, pero vacías, que nos vamos de compras por el Japón de los samuráis. Antes de meternos en harina, vamos a hacer una pequeña descripción del libro para que comprendan ustedes los relatos. Melchor Ortega y Ordóñez nos presenta en su libro una narración fluida y atractiva de sus experiencias como emisario de la corona. Esta obra, más que un simple diario, se puede considerar un cuaderno de bitácora bien estructurado, ampliado con la curiosidad y la erudición del autor en numerosos campos, cosa que no era habitual. Favorecido por Isabel II, su destacada trayectoria en la Marina, junto con sus logros bélicos y académicos, le permitió ascender rápidamente y ser designado como jefe de una misión diplomática especial a Indochina. Este ministro plenipotenciario de España era hijo de Melchor Ordóñez y Viana, nacido en 1811 y fallecido en 1860, antiguo gobernador civil de Valencia y ministro de Gobernación. Acompañado por su esposa, Ortega partió hacia su destino el 20 de abril de 1879, concluyendo su particular vuelta al mundo en 1881. Su libro fue publicado al año siguiente, pero el viaje también fue seguido de cerca por diversos medios de la época, especialmente revistas ilustradas que destacaron la modernización con un respaldo regio similar a lo ocurrido en Japón y reutilizando de manera reiterada algunos de los textos en publicaciones posteriores. El prólogo de la obra está a cargo de Pedro Novo y Colson, teniente de navío y miembro de la Real Academia de la Historia, quien ese mismo año publicaría su Historia de la Guerra de España en el Pacífico. Novo y Colson, impresionado por las colecciones del autor tras visitarle en su residencia, lo describe como un viajero historiador. La principal misión del viaje era persuadir a Indochina para permitir la emigración de sus súbditos, buscando así mano de obra barata para Cuba y Puerto Rico. Sorprendentemente, Ordóñez consiguió un tratado muy beneficioso, tanto que Francia también se benefició de la pericia diplomática, lo que le valió la Legión de Honor francesa. Sin embargo, nuestra atención no se centra en los acontecimientos de Siam y el viaje, sino en el enfoque que muestra sobre el archipiélago nipón. Básicamente, porque si no estaríamos aquí unas 10 horas. Establecer lazos entre Annam, Siam y España, es decir, la actual Tailandia, implicaba un arduo itinerario que requería la realización de diversos eventos oficiales y la ratificación de acuerdos previos, todo ello bajo la responsabilidad del ministro plenipotenciario. La embajada partió de Madrid con destino a San Sebastián, tras una estancia en Francia donde se prepararon acuerdos y contactos, ya que Francia tenía la exclusividad del contacto con Siam. La embajada se dirigió al Mediterráneo y durante el trayecto visitaron Mónaco, Italia, Grecia, Turquía, Egipto, Adén, entonces Arabia Independiente, Indostán y finalmente Indochina. Este recorrido era común para las legaciones, viajeros y comerciantes del periodo, aprovechando la oportunidad única que ofrecía un viaje de estas características. En Indochina, la embajada se estableció durante un tiempo considerable, fortaleciendo los vínculos con Malaca, independiente, y con Singapur, colonia inglesa, y también con la Cochinchina, Saigón como colonia francesa, finalmente Annam y Siam. Cumplido su principal cometido, se dirigieron a China y las colonias europeas cercanas a Japón. Tras varios meses cruzaron el Pacífico, atravesaron los Estados Unidos y regresaron a Europa, visitando Inglaterra y Francia antes de retornar a España. El recorrido por Japón se centró en el epicentro político-industrial del país, al sur de la isla de Honshu.
El Lumida, el barco que realizaba el trayecto desde Hong Kong, desembarcó en Nagasaki. Para el 3 de septiembre de 1880 ya estaban en Kobe. Desde allí tomaron el tren a Kioto, con una excursión a Otsu. El 8 de diciembre partieron hacia Osaka y luego regresaron a Kobe. 2 días después se instalaron en el Gran Hotel de Yokohama, asistidos por la legación española del embajador Castillo Trigueros. Tras una visita a Kamakura, celebraron el Año Nuevo en Tokio. Su estancia en Japón concluyó el 8 de enero de 1881, con la partida del Oceánide desde el puerto de Yokohama. En su libro, Ordóñez dedica 4 capítulos a Japón, lo que es considerable en comparación con otros países tratados. Aunque su única función diplomática en Japón fue una visita cortés al ministro de Estado Inoue Kaoru, se aprecia una cierta preferencia del coronel por este país, reflejando sus conocimientos y su pasión por la historia y costumbres niponas. Desde la botánica hasta la arquitectura, todo le parecía basado en caprichos elegantes y sencillos, en contraste con las modas del progreso. Pedro de Novo destacaba en el prólogo: creo que el lector agradecerá que se le haya hecho conocer al hombre dispuesto a ilustrarle acerca de países desconocidos hasta hoy, y los cuales ha estudiado con perfección y detenimiento. El acceso a materiales sobre Japón era complicado en este entonces, con pocos ejemplos disponibles en castellano. Sin embargo, Ordóñez contaba con una amplia gama de fuentes japonistas, tanto nacionales como internacionales. A menudo se encontraba en la curiosa situación de describir el archipiélago sin querer solapar su escrito con el de otros autores contemporáneos. Por ello, trató de manera somera diversos tópicos que ya se estaban cristalizando sobre el país del sol naciente: mártires cristianos, casas de té, honor, samuráis, entre otras cosas. Ordóñez evita describir algunos emplazamientos o temas que otros autores ya han tratado adecuadamente. Esto demuestra su vasto conocimiento y cierta fatiga por la repetición de descripciones comunes. Sin embargo, una vez desembarca en Japón, sus descripciones de vestimentas y costumbres se vuelven más detalladas y emocionadas. También aborda temas menos tratados como datos geográficos, arqueológicos, raciales, los ainos y censales, que eran de interés ilustrado en este momento. No puede evitar ser prolijo al hablar del emperador y las religiones locales, shintoísmo y budismo, debido, sin lugar a dudas, a que necesitaba este contexto para explicar la realidad del Japón del momento. En cuanto a las imágenes, ya en portada, de manera destacada, se hace saber que se trata de una publicación ilustrada por artistas españoles con gran número de retratos, vistas y planos. En total, 24 grabados de la mano de una multiplicidad de grabadores y dibujantes. Las temáticas son enormemente variadas y en muy pocas ocasiones el texto concuerda con la imagen. Encontramos una primacía de conjuntos templarios, quizás para permitir grabados más recargados y exóticos. Se alternan visitas de paseos, de jardines, con algunas imágenes de interiores y 2 grandes grabados de la cascada de Kobe. Los títulos de los mismos suelen resultar bastante someros, no aportando información prolija, con la salvedad de indicar correctamente el país de origen. En otros casos, como el de los cómicos japoneses, queda patente cierta confusión del autor, que no sabe realmente cómo describir las imágenes que se está encontrando. Fuera de lo que cabría esperar, el empleo de grabados sobre Japón se extiende más allá de los capítulos afines, ilustrando capítulos de China, Hong Kong o de Macao. Por otro lado, las imágenes japonesas tienen predominancia en el apartado de las láminas. Como es obvio, se trata de las imágenes de mayor calidad, con impresiones a página completa. La mayor parte de ellas tienen una evidente intención decorativa y algunas son base a retratos protocolarios. 5 de estas láminas pertenecen al apartado de Japón. Por establecer una comparación, Anán, Xi'an y Camboya contarían con 7 láminas, 2 de ellas obsequios de los retratos de la reina de Camboya y de la reina de Xi'an. A la hora de establecer el origen de las imágenes, es decir, qué llegó a manos de los artistas españoles y una artista para realizar los grabados, hemos encontrado paralelismos evidentes con albúminas que vendían en Occidente. Existen fotografías muy similares al grabado de Buda de bronce de Kamakura o al médico curando por sistema de maceración.
No obstante, en estos casos hemos podido localizar albúminas que son inequívocamente la inspiración del grabado, como la pagoda de Chomistea, en Kioto, o la pagoda de Yuba. Tal es el caso que nos permite datar con claridad la llegada de las albúminas japonesas a España poco tiempo después de ser realizadas. Y dicho esto, ahora vamos a ver un par de capítulos con los textos literarios de nuestro querido embajador plenipotenciario. Capítulo 74. Japón. De Kobe a Kioto. El Mikado y el Shogun. Organización política y administrativa del Japón. Los templos de Kioto. La religión japonesa. El arte en el Japón. El palacio imperial. Las casas de té. Amenísimos y pintorescos paisajes se ofrecen a la vista del viajero que, abandonado a la comercial ciudad de Kobe, se instala en un cómodo vagón y recorre los 75 kilómetros de distancia que separan a la citada población de la antigua capital del imperio. Esta importante línea férrea pertenece al gobierno japonés y, al contrario de lo que suele suceder en Europa, con los ferrocarriles oficiales que son propiedad del Estado, el público se halla admirablemente servido, sin que tenga motivos el menos contentadizo para dirigir la más insignificante reclamación. Sin embargo, la línea férrea de Kobe a Kioto no produce grandes rendimientos al gobierno japonés, aparte de su coste que justifican los accidentes del terreno y las importantes obras que han tenido que llevar a cabo los ingenieros encargados de la construcción de la vía. Los módicos precios de los billetes no compensan los gastos que produce al gobierno el entretenimiento de la citada línea. A pesar de todo, el pueblo japonés, deseando ponerse a la altura de las naciones europeas, insiste en formar una red completa de ferrocarriles que recorra en diferentes sentidos la isla principal del archipiélago del Nippon, y con este objeto ha prolongado la vía que antes moría en Osaka, haciendo que llegue hasta Olsa y proyecta extender hacia el noreste, flanqueando el famoso lago de Biwa y bifurcándola después en dos importantes ramales. A unos 30 kilómetros de distancia de Kobe se halla la célebre ciudad de Osaka, por delante de lo cual pasamos antes de llegar a Kioto, la población histórica por excelencia del Nippon, y la que mayores recuerdos conserva de la historia del imperio japonés. Durante largo tiempo coexistieron el Mikado, soberano de derecho, y el Shogun, verdadero usurpador de las atribuciones del legítimo. Se ha comparado con razón a los shogunes con los mayordomos de palacio en la época que los reyes holgazanes ocupaban el trono francés, y así se explica la creencia admitida en Europa hasta hace poco de que en el Japón existían un emperador temporal, el shogun, y un otro emperador espiritual, el Mikado. La dignidad del shogun, o sea, del generalísimo de los ejércitos dirigidos contra tribus del norte, contra los ainos, de que he hablado en anteriores páginas, fue primariamente concedida a Yoritomo en el siglo XIII. Este importante cargo, que hicieron necesarias las exigencias de la guerra, fue transmitido por Yoritomo a su familia y llegó a constituir una verdadera dinastía apoyada sólidamente por la nobleza feudal que había surgido a consecuencia de las luchas contra los habitantes del norte. A esta primera dinastía sucedieron otras que fueron poco a poco haciendo desaparecer de la escena política al Mikado. Este último, monarca nominal, encerrado en Kioto, ciudad en la que difícilmente podría fortificarse en caso de que quisiera hacerse fuerte contra el usurpador de su imperio, y de la que con facilidad se apoderarían, si las circunstancias lo reclamaban, las tropas del shogun. La gran revolución, gracias a la cual los progresos europeos han adquirido carta de naturaleza en el imperio del sol naciente, tuvo por otro objetivo primordial destruir la usurpación, durante tantos siglos consentida, y acabar con los estados feudales que apoyaban al shogun. Keiki, que desempeñaba este último cargo en noviembre de 1867, se vio obligado a depositar sus poderes en manos del legítimo soberano japonés y pocos días después abolía el Mikado.
el sistema feudal, desarmando al propio tiempo a los peligrosos hombres de las dos espadas, reduciendo a la pobreza a muchos de los antes opulentos daimios, se han visto obligados, después de deshacerse de sus últimas joyas, a desempeñar oficios serviles, si bien conservando siempre el orgullo de su clase, sus anchos pantalones, único recuerdo que les resta de su perdido poder. Verdad es que el emperador, siguiendo los consejos del gobierno, creyó prudente y oportuno convertir a los daimios en gobernadores, asignándoles la 10ª parte de sus antiguas rentas. Pero en 1871, en virtud de la disposición enérgicamente adoptada por el gabinete japonés, quedaron los señores feudales sin gobierno, rentas ni territorios. Fue una medida radical que dio origen a crisis financieras y a guerras civiles, las rebeliones de los samuráis o guerreros que pedían la vuelta al antiguo régimen. Se repitieron con lamentable frecuencia. Algún escritor ha comparado estas sediciones de los hombres de las dos espadas con nuestros pronunciamientos. Lo cierto es que, dominada la guerra civil, empieza para el Japón una era de progreso, de adelantos y sobre todo de la descentralización. El poder ejecutivo y legislativo en la actualidad está reconcentrado en un Consejo Supremo llamado Daihokiban. Forman parte del Daihokiban el Consejo de Estado, Sei-in, al cual pertenece el emperador, que lo preside como primer ministro, 2 viceprimeros ministros y los consejeros a Sanji, y demás altos funcionarios e ilustrados personajes que por su inteligencia y por sus méritos se han hecho acreedores a tan alta distinción. La Cámara de los Señores, o Heuroin, hace las veces de nuestras asambleas deliberativas. El Daijin-in es una especie de Tribunal Supremo de Justicia, organizado a la europea, y los 9 ministros que gobiernan el Japón están encargados respectivamente de las carteras de Guerra, Marina, Instrucción Pública, Justicia, Hacienda, Obras Públicas, Estado, Gobernación y Casa Real. Hay además una Dirección General de las Colonias, de las que dependen las tierras del norte, no asimiladas al resto del imperio. En cuanto a la división territorial, bastará decir que los dominios del Mikado comprenden las colonias de Yeso y las Kuriles, el Han o reino vasallo de Ryukun, 35 ken o provincias administradas por un rey o prefecto y 3 fu o ciudades imperiales, que son Osaka, Yedo y Kioto. Estos fu abrazan un extenso territorio. El de Kioto ejerce su jurisdicción sobre 2 provincias y 4 distritos de otra, o sea, sobre 17 distritos. Pero si Kioto, gracias al nuevo régimen y a pesar de la importancia que tiene en su calidad de fu, ha dejado de ser la principal de las ciudades japonesas, el arqueólogo recorre con placer sus calles y estudia sus artísticas ruinas, así como los monumentos históricos que fueron testigos de antiguos hechos. Y aún para el viajero que no se detiene a profundizar las bellezas monumentales de Kioto, hay en la ciudad y en sus alrededores puntos de vista que admirar, paisajes cuya contemplación deleita el ánimo. Las pintorescas montañas que rodean a la antigua capital, las encantadoras márgenes del Kamagawa, merecen la justa fama que gozan y los elogios que se les han tributado. Hallamos albergue en una fonda japonesa, aun cuando es indudable que el papel abriga más de lo que a primera vista parece. Era tan excesivo el frío y estábamos tan acostumbrados a sufrir fuertes calores que nos costó trabajo habituarnos a los rigores de una temperatura sumamente baja, de la que nos resguardaban débiles bastidores de madera forrados de papel. El clima en Japón es de los más variables que se conocen. Con razón se ha dicho que en el centro del imperio japonés hiela 40 días al año, nieva a menudo, hace calor en estío y llueve casi siempre.
Influyen también en el clima del país los dos monzones que periódicamente reinan y el Kurosingyo o corriente negra, especie de Gulf Stream que baña las costas del suroeste, dirigiéndose al litoral americano y atenuando los efectos de los monzones. Sin embargo, a pesar del Kuroshibo, encontramos excesiva y rigurosa la temperatura de la ex capital del imperio. En los pocos días que estuvimos en Kioto, visitamos sus monumentos más notables. Siendo la antigua residencia del Mikado una ciudad eminentemente religiosa, nada de particular tiene que encierre en su vasto recinto numerosos templos. Tampoco es de extrañar que muchos de ellos estén consagrados al culto budista, a pesar de ser en la actualidad la religión oficial, la del Shinto. Si se tiene en cuenta que durante el largo gobierno de los shogunes, los japoneses aceptaron de muy buen grado las prácticas budistas. En rigor, el sintoísmo no es una religión en el sentido estricto de la palabra, es más bien un conjunto de pensamientos morales y filosóficos análogos a los de Confucio. Alegan los actuales gobernantes que los dogmas sintoístas constituyen el culto primitivo del Japón. Pero es lo cierto que, a punto fijo, solo muy contados eruditos pretenden conocer las doctrinas admitidas como religión del Estado. Algunos han querido ver en esta reacción religiosa pretexto para expropiar los bienes de los bonzos y para destruir los templos budistas erigidos y sostenidos por los odiados shogunes. Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que el pueblo japonés no puede aceptar, aunque se le imponga por la fuerza, una religión que no habla a su fantasía y cuyo culto parece estar reservado a los filósofos. No han podido, pues, las medidas gubernamentales destruir las ceremonias budistas con las cuales se hayan familiarizado todo el pueblo. En algunos pueblos habitados por la religión sintoísta se han conservado prácticas del culto proscrito. En otros, simultáneamente, se adora a Buda y al espejo simbólico que, de una plumada, no se destruyen las tradiciones religiosas de un pueblo. La mayor parte de los templos sintoístas están situados en medio de deliciosos bosques de criptómeras y de cedros. Una larga avenida conduce a la puerta del santuario, que es un arco aislado y esencialmente japonés, formado por dos vigas perpendiculares que sostienen a otras dos horizontales y afectan la figura de una horca. Nos detuvimos en varias tiendas, examinando con curiosidad las preciosidades que han dado fama al arte de Kioto. Los japoneses son consumados maestros en el hilado y el torcido de la seda. Nada más vaporoso ni más lindo que sus brocados, sus rasos, sus telas adamascadas y floreadas y sus brocateles, tisúes de oro y plata. En el arte de la cerámica también han sobresalido y sobresalen los japoneses. A principios del siglo XVI comenzó a desarrollarse en el Imperio del Sol naciente la fabricación de porcelanas y lozas. Sin duda debieron aprender los primeros artífices no poco de los chinos, pero su fantasía, su privilegiada imaginación supo imprimir a sus obras un sello de marcada originalidad. No son tan felices los alfareros japoneses en la imitación de los modelos europeos, y es de lamentar que la moda, tirana en Oriente como en Occidente, obligue a los artífices a abandonar las gloriosas tradiciones del arte de sus antepasados. No hay más que ver los colosales Budas de bronce, que cuentan una respetable antigüedad, para convencerse del grado del progreso a que llegaron los escultores en siglos muy remotos. Y sin necesidad de citar las monumentales estatuas del mencionado dios, basta que el curioso viajero fije su atención en los braserillos, en los jarrones, en los búcaros, esparcidos en las numerosas tiendas de Kioto y Yedo. No hay dos que sean iguales, pues en el Japón para cada objeto se hace un molde especial, poniendo a contribución la fantasía del artista.
Da carácter de obras artísticas a los objetos de bronce su esmerado dibujo, su extraña composición, sus incrustaciones de metales, cuando no de piedras preciosas, sus cincelados, sus adornos en relieve. Para obtener los colores se valen los japoneses de procedimientos químicos, aprovechando diferentes metales, así como ciertas sales y ácidos que los atacan, produciendo un determinado color. En cuanto a la fundición, me atengo a lo consignado por un inteligente japonista. La fundición de artículos de bronce, dice el citado escritor, se verifica con moldes de arcilla, los cuales se forman moldeando antes en cera el objeto que se trata de fundir, cubriéndole después con capas sucesivas de arcilla y poniéndole al fuego. La cera se funde y queda el molde, en el cual se echa el metal. El procedimiento parece sumamente sencillo, y lo es, en efecto, cuando se trata de objetos de tipo liso, pero tratándose de piezas delicadas, como son todos los objetos de arte, requiere tales precauciones y habilidad que en ellas precisamente estriba el principal mérito. Al ejecutar el molde se van aplicando al modelo capas sucesivas de líquido arcilloso, cubriéndolas después con una tierra especial e introduciendo el molde en una estufa, una vez terminadas las operaciones anteriores. Si fuera a consignar los detalles que acompañan a la fabricación de los objetos artísticos tan admirados en Europa, excedería los límites que me he propuesto en la presente obra. No puedo, sin embargo, pasar adelante sin decir dos palabras de los famosos cloisonnés y de las no menos célebres lacas. Los cloisonnés se fabrican formando con una cinta metálica superpuesta a la superficie exterior de un objeto de cobre un gran número de celdillas. Se introducen en ellas siguiendo los contornos del dibujo que de antemano se hace en dicha superficie variados colores que forman un delicado esmalte, y después de haber puesto en un horno el cloisonné, se raspa con piedra pómez hasta nivelar el esmalte de las diferentes celdillas. Estas operaciones no las ocultan los japoneses, pues están seguros de que ningún europeo podrá hacerles la competencia. La laca es una especie de barniz debido principalmente a la savia de la Rus vernifícera. Se aplica a objetos de metal y de madera, lo mismo a muebles que a las columnatas y escalinatas de los templos. Es tan resistente que con ella se barnizan hasta los objetos de uso diario, las copas, los platos y las tazas. Pasado mucho tiempo, toman estos objetos un color vidrioso, muy apreciado de los inteligentes. Acerca de la historia de esta industria en el Japón, se sabe que en algunos templos se conservan cajas de laca muy antiguas, y en muchos libros se mencionan con frecuencia lacas rojas de oro con incrustaciones de nácar. Pasado el periodo calamitoso de las sangrientas luchas que se cierra en el siglo X, adquiere nuevo desarrollo la fabricación de los objetos de laca. A los ojos de los inteligentes, las mejores lacas son las fabricadas desde el siglo X al siglo XVII. La exportación a Europa, la esperanza de una pronta retribución, convirtió a los artistas japoneses en operarios, que hicieron caso omiso del buen gusto, provocando una época de decadencia que aún existe, si bien dominada en parte por las acertadas disposiciones del gobierno japonés. Los procedimientos empleados con el objeto de preparar el barniz para hacer la laca y para barnizar los objetos son variadísimos y algunos de ellos bastante complicados. Tanto en Kioto como en las poblaciones japoneses y las lindas casitas de los labradores, pude formar un pequeño museo gracias a la adquisición de preciosos cloisonnés, satsumas, apreciadas por su antigüedad, verdaderos modelos de arte primitivo y cuadros, de esos cuadros de líneas extrañas, de colores vivos, en los cuales la verdad y el naturalismo han sido sacrificados por la fantasía del artista.
Como mi viaje al Japón coincidió con el cambio del armamento japonés en europeo, tuve la fortuna de adquirir notables armas de todas clases, algunas de ellas con incrustaciones de plata y oro, y todas trabajadas con gran esmero e innegable habilidad. Hubiera sido imperdonable olvido no consagrar una visita al vetusto palacio que sirvió de dorada prisión a los mikados durante el periodo en que fueron víctimas de la ambición de los shogunes. Después de haber contemplado los deliciosos panoramas japoneses y las lindas casitas de los labradores, así como las artísticas moradas de los ricos propietarios, espera el viajero admirar en el Palacio Imperial uno de tantos juguetes, un capricho de la más privilegiada fantasía de aquel extraño pueblo. Sin embargo, el viajero sufre una amarga decepción al divisar la serie de construcciones bajas de aspecto monótono y de madera que forman el que fue santuario del pretendido soberano espiritual del Japón. Obtenido el permiso, sin el cual no se puede efectuar la visita, entramos en el palacio y recorrimos todas las habitaciones, que se diferencian de las más modestas viviendas japonesas únicamente en el adorno de los papeles, en las borlas que sirven para abrir o cerrar los débiles bastidores y en los descomunales clavos de bronce que brillan en algunos de los más importantes salones. En el del trono están colgados dos grandes retratos del emperador y de su ilustre esposa. Durante mucho tiempo no se consintió la entrada en el palacio de Kioto a los extranjeros. Luego les fue permitido tan solo visitar alguna de las habitaciones. El barón de Humner, en 1871, tuvo necesidad de agotar los recursos que le deparaba su ingenio para que le permitieran llegar a las cocinas del mikado, y sólo después de esfuerzos obstinados pudo franquear la puerta que da acceso al jardín imperial. Ese citado jardín, como todos los de Japón, un artístico conjunto de estanques atravesados por microscópicos puentes, de árboles enanos, de montañas dignas del país de Lilliput, de preciosos panoramas que alegran a la vista y ensanchan el corazón, sobre todo después de haber recorrido las desiertas habitaciones del palacio. Aunque la transición era algo brusca de los respetables salones, testigos de una época que pasó y sobre la cual descarga el odio de los innovadores japoneses, fuimos a parar a una casa de té, animado centro de reunión, encarnación viva de los placeres y de las aficiones de los fieles súbditos del mikado. Tantas veces se han descrito las casas de té que sería difícil añadir algo nuevo a los animados cuadros pintados admirablemente por reputados viajeros. Por otra parte, sería preciso, para dar una idea aproximada de aquellos encantadores edificios, ser un colorista consumado. Hay contrastes de luz, matices y tonos que solo el pincel puede reproducir, y estos, al parecer, insignificantes detalles constituyen, a mi modo de ver, la principal belleza de las chahas. Ante todo, no hay que confundir las chahas con los yorodas. Son estas últimas unos grandes salones separados de la calle por una verja de madera, y en los cuales están sentadas 8 o 10 mujeres vestidas con magníficas túnicas de seda y ostentando con estudiada coquetería los anchos y vistosos cinturones y la docena de gruesos alfileres que aprisionan sus negras trenzas. Delante de cada una de ellas, provocativas jóvenes, una taza de té y el indispensable tabaco están convidando al transeúnte que quiera, a poco precio, a acompañar alguna de las beldades, a fumar y a tomar té. Hay viajeros que afirman que en el Japón no se considera deshonroso para una mujer la permanencia durante algunos años en un horodash, pero punto es este que no se halla suficientemente dilucidado.
También me resisto a creer a algunos escritores según los cuales muchos japoneses prefieren tomar por esposa alguna de las jóvenes más apreciadas en la Horodash porque piensan los aspirantes a maridos que debe reunir cualidades muy señaladas la mujer cuyos favores se han disputado gran número de amantes. Lo que sí es cierto es que las jóvenes solteras gozan en el Japón de una libertad que raya en excesiva. Por todas partes se encuentran muzumis, que recorren solas las calles, que hablan con todo el mundo, que juegan con los mercaderes ambulantes, que saludan a los transeúntes con insinuantes sonrisas, que se inclinan hasta besar el suelo. Con graciosos movimientos, si encuentran a algún amigo. En los baños públicos de no pocas ciudades, hombres y mujeres se confunden, y muchas damas aristocráticas se visten y se desnudan en indiscretas habitaciones abiertas a la luz y a las miradas de los curiosos que circulan por las calles. Verdad es que las mujeres, al casarse, pierden toda la libertad de que han gozado ampliamente mientras estuvieran solteras. Y no menos cierto es que muchas de ellas, al contraer matrimonio, se ennegrecen los dientes y procuran perder todos sus encantos para poder guardar mayor fidelidad a sus respectivos maridos. Pero aun así y todo, solo dada una grandísima tolerancia, se comprende el papel que desempeñan las lindas geckos y las deliciosas oduris en las casas de té. Las jóvenes que preparan el té, cha en japonés, y los delicados bombones y las que tocan el samishin y bailan la danza nacional de la donkina pertenecen por lo general a honradas familias que teniendo más progenie que fortuna llevan a los chayas a sus hijas cuando éstas cuentan apenas 14 años y allí se educan y pasan a ser geckos o cantoras y oduris o bailarinas, sin descender nunca a la categoría de las que esperan sentadas en las yorodas. El viajero que desea conocer las habilidades de las oduri, delicia de los ojos, según la enfática expresión japonesa, alquila una salita en las chadas. Estas salitas se improvisan con una especie de biombos que aumentan o disminuyen las dimensiones de la habitación, a gusto del que va a ocuparlas. Bebe el viajero su taza de té, el espirituoso sake, y entre las bocanadas de humo que arroja su pipa, escucha los monótonos cantos de una muzume, que se acompaña con una especie de guitarra que recibe el nombre de samsung. Después, dos oduris se sientan frente a frente y se dan golpecitos en las manos, en conformidad con ciertas reglas, algo parecido a lo que hacen los niños cuando quieren entrar en calor. La muzunte que se equivoca se despoja de una parte de su vestido. Primero se quita el ancho cinturón, después, si reincide, la larga túnica, y el juego se concluye cuando las dos bailarinas han concluido de desnudarse. Otros diversos bailes y otros muchos juegos saben ejecutar con suma perfección las interesantes muzumis. De suerte que en las childas japonesas lo secundario es el té y lo principal son los accesorios que le acompañan. Hoy puede el europeo impunemente penetrar en los salones que forman estos establecimientos sui generis, pero en otro tiempo era empresa arriesgadísima traspasar el umbral de una casa de té. Cuando los samuráis lucían sus dos afiladas espadas, solían reunirse y después de apurar a grandes sorbos el sake, su bebida favorita, sentían hervir en su corazón el odio más profundo hacia los extranjeros. Animados por las repetidas libaciones, salían a la calle y si algún residente europeo se encontraba con alguno de estos coléricos patriotas, era seguro su asesinato. Tantos y tan sangrientos fueron los crímenes fraguados en las casas de té que el gobierno japonés, atendiendo a las reclamaciones de los ministros y de los cónsules, ordenó que
una escolta de yakununis o guardias acompañara a los europeos siempre que estos se propusieran retirarse algo tarde a sus casas o desearan recorrer algunas poblaciones, pasando por ello los límites de los tratados. Pero todos estos acuerdos no empañan la franca alegría, la afabilidad, el buen gusto y la elegancia que se descubren en las casas de té de las principales ciudades japonesas. La influencia europea se hace muy sensible, modifica tanto la fisonomía especial de este interesante país que hoy, para encontrar en toda su pureza las costumbres que hemos descrito y que caracterizan a este pueblo, necesita el turista dirigirse a las poblaciones del interior, sobre todo aquellas que apenas han sido visitadas por los europeos. Capítulo 75. Japón. Otsu y el lago de Biwa. Ishiyama. Osaka. La fábrica de moneda. El castillo. El teatro japonés. Yokohama. Sus alrededores. El arsenal de Yokosuka. La marina japonesa. Kamakura. Los incendios en el Japón. Expedición al interior. Una de las excursiones más pintorescas que emprenden los viajeros desde la ex ciudad imperial se reduce a tomar el tren de Kioto y a abandonar el cómodo vagón en Otsu, admirando entre las hermosas montañas y entre los agrestes desfiladeros el tranquilo y encantador lago de Biwa. Sobre la pendiente de una montaña y extendiéndose hasta llegar al nivel del lago, se levanta en la ciudad de Otsu, célebre por más de un concepto en el archipiélago japonés. El gran templo de Midera, uno de los más importantes centros de propaganda budista, alcanzó en otro tiempo una época de prosperidad, interrumpida por la revolución tantas veces citada. Lo que más llamaba la atención de los peregrinos, el objeto más apreciado de los bonzos, era una enorme campana, colocada sobre un andamiaje de madera desde tiempos muy remotos. Pero lo que principalmente embarga la atención del viajero es el sereno lago, muy semejante a los del norte de Italia y surcado, como aquellos, por rápidos vapores. La denominación biwa es aplicable a uno de los instrumentos de música japoneses, algo semejante a nuestras guitarras, y pinta con exactitud la figura irregular que afecta el lago. Tiene el biwa 50 millas de largo. Subimos a unos jirikishas y seguimos la margen del Yodogawa. Después de haber almorzado en una preciosa casa de té situada a orillas del lago, nos despedimos de aquellos pintorescos paisajes y, sumamente satisfechos de nuestra expedición, volvimos a Kioto. Al siguiente día, 8 de diciembre, abandonamos la histórica ciudad de los shogunes, deteniéndonos antes de penetrar de nuevo en Iaogo, en la importante ciudad de Osaka. Osaka es uno de los más principales puertos y una de las primeras plazas comerciales del Japón. En otros tiempos, cuando las relaciones con Europa se hallaban interrumpidas, Osaka era una ciudad fortificada de los shogunes. Atraviesanla numerosos canales formados por los brazos del Yodogawa, e innumerables puentes de madera cruzan las calles surcadas por multitud de juncos, que son como las góndolas de la Venecia del Oriente. Osaka es una de las mayores ciudades de Japón. Muchas de sus calles están tiradas a cordel. En la aduana y en el muelle atracan continuamente gran número de vapores, y el barrio europeo, llamado Kawaguchi, nada deja que desear. Apenas llegados a Osaka, nos apresuramos a visitar la famosa Casa de la Moneda, una de las más notables fábricas del ya civilizado imperio. Este importante establecimiento está enteramente montado a la inglesa, pero los 600 operarios que con notoria habilidad
llevan a cabo los diversos trabajos que exige la fabricación de las monedas son exclusivamente indígenas. La unidad monetaria adoptada en el Japón es el yen de oro, cuyos divisores son el sen, que es la centésima parte de un yen, y el rin, que es la décima parte de un sen. Está, pues, establecido en aquel remoto imperio el sistema decimal como base del sistema monetario. Semejante reforma débese también a la revolución que ha transformado el país. Pero la verdadera unidad de cambio admitida en las transacciones comerciales es el peso mexicano o dólar. Con el objeto de reemplazar a esta moneda, ha mandado el gobierno acuñar un yen de plata, llamado el bokijin, que empieza a circular por todo el Oriente. En cuanto al papel moneda, no solo es conocido desde hace tiempo en el Imperio japonés, sino que ha servido y aún sirve en las transacciones entre japoneses y extranjeros. En el siglo XIV, el emperador Go-Daigo mandó fabricar por primera vez en el archipiélago papel moneda. Los principales daimios, previa la autorización del shogun, podían emitir valores de esta índole que circulaban en la provincia dominada por el señor feudal. El nuevo gobierno hizo extensiva la circulación de los billetes a todo el imperio, y esta medida, un tanto violenta, explica las oscilaciones variadísimas que ha sufrido el papel en muy poco tiempo. Los billetes japoneses, de los cuales conservo uno, están grabados con suma delicadeza y rara habilidad. El billete de más común uso es el llamado yensatsu o simplemente sen. Toda la inmensa ciudad, formada por calles estrechas y casas bajas, surcada por canales y embellecida con las velas de los juncos, aparece a la vista del observador, y como fondo del cuadro, las verdes montañas se extienden hasta llegar casi al mismo nivel de la población. Al visitar el severo interior de aquella mole, que desdeñosamente contempla la animación del movimiento de Osaka, causa asombro el tamaño colosal de los nemolitos. No quisimos marcharnos de la ex ciudad del Shogun sin penetrar en un teatro, y a la verdad que bien merecía una visita el Coliseo japonés. Lo que más llama la atención del espectador neófito es un hombre completamente vestido de negro, que con el manuscrito de la obra dramática en la mano va apuntando a los actores. Estos, durante los diálogos, aparecen sentados en escena y repiten las palabras que les lee el apuntador, cuyo traje indica que debe estar oculto a los ojos del público. Hay además en los teatros unas bujías colocadas sobre unas largas cañas, que uno de los empleados del teatro hace mover de un lado a otro. Siempre que un actor tiene que hablar, la bujía ilumina su rostro, quedando en la oscuridad al terminar sus palabras. Para cambios de decoración, el procedimiento empleado no puede ser más ingenioso. El escenario está formado por una plataforma giratoria en donde se hallan colocados todos los bastidores y accesorios que la obra requiere. Ocúrrele, por ejemplo, a uno de los actores trasladarse desde Osaka a Tokio, pues bástale hacer girar la plataforma y ya ha realizado con la posible comodidad su viaje. Las representaciones suelen durar desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, y por eso los actores comen, duermen y viven en el teatro. En el Japón hay coliseos de hombres y coliseos de mujeres. En los segundos son bellas japonesas las encargadas de desempeñar los papeles masculinos. Tanto en unos como en otros teatros, el espectáculo que más llama la atención del impresionable público es el harakiri. Los que se proponen asistir a esta función se regocijan de antemano, pues van a presenciar el solemne acto de abrirse el vientre a un noble.
Sin embargo, como mis lectores fácilmente comprenderán, los actores no van a sufrir la horrorosa muerte reservada a los nobles deshonrados. Tan poético suicidio no podría realizarse todos los días para satisfacer al público, pero una vejiga llena de sangre y aplicada sobre el vientre ilusiona a los espectadores hasta el punto de hacer creer que están presenciando un horrendo harakiri. Cuando, por ejemplo, el noble protagonista del drama ha sido torpemente calumniado y busca en el suicidio un remedio a su afrenta, la atención del público crece por momentos. La ansiedad reina en el teatro. Pero suponed que la verdad se ha descubierto y que un correo del Mikado llega apresuradamente y salva a la viuda del daimyo no culpable. Entonces el público se impacienta y se retira disgustado. No hay buen drama sin harakiri, dicen muchos japoneses. Volvimos a la fonda donde nos esperaba una multitud de mercaderes, ávidos por enriquecerse a costa nuestra, y después de haber hecho algunas compras tomamos el tren que nos condujo a Kobe. En esta última ciudad hubiéramos permanecido algunos días esperando un vapor que nos trasladase a Yokohama. Pudimos arreglarnos, no obstante, en un vapor costero, y el día 10, con viento fresco y mar gruesa, llegamos a Yokohama. Así como Kobe es el verdadero puerto de Osaka, Yokohama es, en rigor, el puerto de Tokio. Debido a esta circunstancia y a su proximidad al arsenal de Yokosuka, ha alcanzado Yokohama una prosperidad creciente que le hace figurar a la cabeza de todos los puertos abiertos al comercio exterior. Además, las compañías de navegación, tanto las extranjeras como las nacionales, han establecido en la favorecida ciudad que me ocupa sus oficinas y dependencias. Yokohama debe a su prosperidad a los ingleses. En un principio, cuando se celebraron los tratados entre Inglaterra y el Japón, se estipuló que fuera abierto a los europeos el puerto de Kanagawa. Pero como las condiciones de este puerto no satisfacían los deseos de los traficantes, fue cambiado por el vecino de Yokohama, situado en la misma bahía de Yedo y a unas 15 millas al sur de Tokio. De este modo, convirtieron en capital de un ken y una importantísima población a la que antes una ciudad sin importancia. En la actualidad hay en Yokohama edificios a la europea, con todas las comodidades apetecibles, hospitales, correos, gas y un ferrocarril que llega a Tokio. 3 grandes calles atraviesan la ciudad europea y paralela a ellas se extiende el Bund, con sus preciosas casas engalanadas con amenos jardines. Al otro lado del río, que marca los límites de Yokohama, se levantan, avanzando hacia el mar, 2 eminencias conocidas con el nombre de bluffs, donde se hallan establecidos no pocos elegantes hoteles. Desde estos edificios se dominan perfectamente las estrechas calles que forman la población japonesa de Kanagawa y se distingue el contorno majestuoso del gran volcán, monte sagrado a los ojos de los indígenas. En los alrededores de Yokohama hay paseos magníficos, a donde concurren habitualmente los residentes europeos, que no se contentan con dirigirse a los bluffs. No lejos se encuentra el sitio denominado La Bella Española, punto de reunión de los habitantes de la colonia, donde se saborean ricas ostras servidas en otro tiempo por una mujer que ha dado nombre a aquel delicioso paraje. Llamábasela Bella Española, lo primero porque en sus juveniles años era un prodigio de hermosura, y lo segundo porque salvó con grave riesgo de su vida a varios de nuestros compatriotas, perseguidos por fanáticos japoneses. Hoy ya nadie se acuerda de las sangrientas escenas de otros tiempos, pero todos encuentran incomparables el paisaje y las ostras.
Si el viajero es aficionado a los objetos artísticos, difícil será que resista a las mil tentaciones que en forma de bronces, lacas, cloisonnés, etc. le presentan las numerosas tiendas de Yokohama. No pocos son los que, fascinados por aquellas primorosas bagatelas, han gastado exorbitantes sumas. La exportación y la venta crecen de día en día. Será muy probable que llegue una época en que no quede en Japón ni un modesto producto de su arte. El Gran Hotel es donde permanecimos durante nuestra estancia en la comercial ciudad. Es un hotel enteramente europeo, dentro del cual se encuentran todos los refinamientos del confort. Además, el carácter oficial de nuestro viaje nos permitió entrar en relaciones con muchos de los residentes europeos, haciéndonos olvidar en no pocas ocasiones que estábamos en el Japón. No puedo pasar adelante sin consignar los nombres de los diplomáticos extranjeros a cuyas repetidas deferencias estoy agradecidísimo. Tanto el señor Castillo Trigueros, representante de España, y su simpática hija María, como el señor Rica, secretario de dicha legación, y su bella señora, el señor Aranguren, también secretario, el señor Hauslain, cónsul francés, y cónsul italiano, el señor Carcano, y su amabilísima esposa, se esmeraron en obsequiarnos durante los pocos días que nos detuvimos en Yokohama. Iguales deferencias, traducidas también en bailes y comidas, recibimos con exquisita galantería de los jefes respectivos de las legaciones de Rusia, Italia y Alemania. También debimos atenciones que nunca olvidaremos a los señores ministros de Austria, China y Estados Unidos. Consignamos lo dicho antes de terminar el capítulo por temor que se nos olvide cumplir un deber de gratitud. Uno de nuestros primeros paseos tuvo por objetivo el arsenal de Yokosuka. Es el único que posee el imperio con carácter exclusivamente militar, pues los de Nagasaki y Kobe tienen por marcado objeto el desarrollo de la marina mercante. Yokosuka fue fundada por el shogun, de modo que siempre ha sido un establecimiento oficial. El ingeniero francés Emberny ha dirigido en 1865 los trabajos, a consecuencia de los cuales cuenta hoy el arsenal con todos los necesarios elementos para la reparación y construcción de buques. Entre los diferentes elementos que componen el arsenal existen 3 gradas de granito, en la que pueden construirse buques de 1.000 a 1.500 toneladas. Hay además 2 diques de carena y está en proyecto un tercero, que debe construir M. Jonnet, ingeniero francés. Estos diques de Yokosuka pueden facilitarse también a los participantes que los soliciten, mediante precios no muy crecidos. Hay además en Yokosuka talleres para el trabajo de metales y para el de las obras de madera, figurando entre los primeros el taller de forja y de herrería, con sus 4 hornos grandes de reverbero y sus 2 calderas verticales, el taller de calderería de hierro con una máquina de punzón y tijera, taladros de diferentes magnitudes, sierras, etc. El taller de fundición y anejos a él los molinos destinados a la preparación de las arenas y las tierras de moldeo, el taller de maquinaria, modelo en su clase y cuyas herramientas son casi todas de procedencia francesa, y el espacioso taller de montura. Para el trabajo de la madera no faltan en Yokosuka sierras mecánicas, obrador de blanco, de modelos de arboladura, etc. Merece mencionarse también las fábricas de jarcias, en la cual existe una máquina para hacer los cordones y coletas de jarcia. Procede del arsenal de Cherburgo. El taller de velamen, espaciosa sala, la fábrica de ladrillos, el horno de cale, almacén, los tinglados para el depósito y conservación de maderas y el depósito de agua potable que provee al arsenal. Todos los talleres están puestos en comunicación por medio de un ferrocarril.
Para sacar y meter a bordo de los buques las calderas, se ha construido un gran pescante y grúa de hierro, así como una máquina que puede suspender pesos de 15 toneladas y 4 dragas de diferentes tamaños. Tanto el arsenal como sus dependencias se encuentra hoy dirigido exclusivamente por japoneses, al frente de los cuales desempeña el cargo de comandante general de Yokosuka un contraalmirante indígena. Hay quien cree que los tripulantes de las embarcaciones de guerra del Japón son ingleses y que los indígenas contemplan aún con asombro indecible y con temor mal disimulado los buques europeos. A pesar de estas preocupaciones, es lo cierto que el imperio del Nipón ha adelantado mucho en pocos años y que es de presumir que llega a ser una gran potencia marítima si continúa progresando como hasta ahora. El día que nosotros efectuamos la visita al arsenal estaban los operarios concluyendo una excelente goleta destinada para los viajes marítimos del Mikado. Visitamos además una corbeta blindada, tenía 4 cañones Krupp dispuestos para el tiro diametral en la batería y reducto, y en la cubierta otros 2 de la misma clase. Nos recibieron y nos agasajaron los jefes del arsenal con un exquisito lunch. Tuvimos la fortuna de asistir a los ejercicios de cañón en los que hicieron gala de una destreza y puntería los marinos japoneses y después de dar el último paseo por los mejores buques blindados del arsenal volvimos a Yokohama, contentos en extremo de nuestra expedición. No perdonamos una nueva visita al pueblo ni a los muelles, de donde parten las numerosas barcas de pescadores que se desparraman por el Golfo de Yedo. Cuando sobreviene una tempestad, los remolcadores se disponen a acudir en socorro de las lanchas que se han internado en los mares. A una señal del marino que dirige el movimiento, todos los barcos salvadores, que es en el capitán del puerto, parten aquellos en distintas direcciones, hasta encerrar en un círculo las lanchas a los juncos que reclaman socorro. Una vez visto el arsenal de Yokosuka y convencido el viajero de los adelantos progresivos de el Japón, si quiere traer a la memoria los tiempos que pasaron, no puede prescindir de hacer una excursión a Kamakura. Solo se tardan 3 horas en llegar desde Yokohama a la que fue la espléndida residencia de los shogunes, y como el paisaje no puede ser más pintoresco ni el camino más agradable, la imaginación acorta la distancia. Lo que todos los viajeros van a ver en Kamakura es el famoso Buda de bronce o Daibutsu, enorme estatua que contempla impasible a sus adoradores y a los curiosos que van a saludarla. En el rostro del Buda se pinta el bienestar, la tranquilidad puramente oriental del reformador de la religión brahmánica, y toda la obra habla en elogio de la fundición japonesa, tan adelantada en tiempos muy remotos. Al célebre shogun Yoritomo se debe la concepción de este monumento, digno de figurar entre los más notables del Oriente. Las dimensiones que alcanza la citada estatua son verdaderamente notables. La cabeza tiene 32 pies de altura y todo el coloso de bronce 50. Atravesando arrozales, campos y praderas, pasando por delante de una preciosa casa de té, donde en mal hora fueron asesinados por un bonzo y un samurái, el mayor Baldwin y el lugarteniente Beard, llegamos a la calle de árboles que conducen a la población de Kamakura, sombra hoy de lo que fue en otros dichosos tiempos. ¿Quién dirá que Kamakura era la ciudad más importante del imperio después de Kioto? ¿Dónde están los palacios de que nos hablan los historiadores de aquel extraño país? Repetidos incendios han concluido en poco tiempo con la prosperidad de Kamakura, y Tokio ha ido creciendo en importancia a medida que las casas de la antes floreciente ciudad se desmoronaban a impulsos de las llamas devastadoras.
nada más frecuente que los incendios en las poblaciones japonesas. Como a consecuencia de los frecuentes temblores que agitan el suelo, las casas han de ser ligeras. Como el papel desempeñó un papel muy importante en la construcción, se propaga el fuego a una rapidez vertiginosa. Estando nosotros en Yokohama, ocurrió un incendio en Tokio. Desde el puerto brillaban las llamas rojizas a lo lejos. El incendio no fue de los más importantes, sin embargo, fueron presas de las llamas 1.300 casas. Aprovechando los días que pasamos en Yokohama, en Estrosa y el Dwallen, emprendieron un corto viaje por el interior de la gran isla, provistos de sus pasaportes, sin los cuales no es lícito traspasar el límite de los tratados, subieron a una insoportable diligencia, donde sufrieron los rigores del frío producidos por el aire helado que venía de las montañas. Después de hacer alto en una casa de té y después de atravesar un precioso camino plantado de grandes criptomerias, llegaron a Utsemona. La temperatura era cada vez más fría y no bastaban para hacerla soportable ni los abrigos, ni las mangas, ni los chibactus o braseros japoneses de la casa de té en la que se alojaron. Entre Utsemona y Nikko hay varios pueblos, por medio de cuyas calles corren dos crecidos arroyos procedentes de las montañas. Los tejados estaban cubiertos de nieve y los picos de los montes aparecían envueltos en blanca vestidura. El primitivo templo de Nikko desapareció en uno de tantos incendios. En su lugar admiran hoy los curiosos dos mausoleos situados en ameno paraje y a la falda de una montaña y no lejos en un torrente sombreado por magníficas criptomerias. Los mausoleos de Nikko son la última palabra del arte infantil del Japón. Ni la grandiosidad ni el conjunto severo son cualidades que les distingan. Brillan sí por sus delicados detalles, por sus primorosos adornos, por la originalidad de sus pinturas, por el oro y la laca que aquí y allí aparecen para dar más realce al edificio. Antes de regresar, el Dwallen y Estrosa entraron en una casa de baños, con el objeto de apreciar si eran o no exageradas las relaciones de los viajeros. Sabido es cuánto se ha dicho acerca de esta clase de establecimientos y cuánto asombro han causado a los europeos la falta de pudor de los japoneses de ambos sexos que concurren a los baños. El gobierno ha prohibido últimamente, y gracias a las instigaciones de los residentes extranjeros, que se vayan hombres y mujeres confundidos en Tokio y en los puertos abiertos al comercio de Europa. Pero en el interior siguen zambulléndose en el agua caliente de las casas de baños japoneses y japonesas, sin que su pudor se altere con la presencia de los curiosos. Es quizá Japón el único país en el que las mujeres no consideran que tienen por qué ruborizarse al despojarse completamente de sus vestidos delante de cualquier individuo del sexo feo. Es muy posible que este desconocimiento de las más rudimentarias leyes del pudor desaparezca a consecuencia del trato con los europeos, pero de todos modos pone de manifiesto que la moral es muy relativa y que sus preceptos varían totalmente según las costumbres del país en que se prescriben. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar el canal viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al club de Viwa Media. Disfruten del verano y estén muy atentos que volveremos con sorpresas en Viwa Media. Nos vemos pronto desde el Nuevo Occidente.